Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula El llamado de Dios. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Bien, volviendo ahora a nuestro estudio del primer versículo de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, vemos que él no solamente fue un esclavo o siervo de Jesús, sino que también se identificó a sí mismo como su apóstol, lo cual significa enviado. Dice así la preciosa palabra del Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, da a conocer que Cristo lo llamó para ser un apóstol y que él no se nombró a sí mismo apóstol, sino que fue llamado por Jesucristo en persona para desempeñar este oficio. El apostolado no fue algo que Pablo escogió para sí. El Señor Jesús le dijo que sería su testigo. ¿Recuerda usted cuándo sucedió esto? Sí, en aquel polvoriento camino que unía a Jerusalén con Damasco, cuando el Señor Jesús se le apareció. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Hechos 9:37. Luego de esto, quien en ese momento todavía se llamaba Saulo de Tarso, quedó ciego y orando hospedado en una casa de Damasco. El Señor le envió a un cristiano llamado Ananías. Este objetó al Señor. ¿Cuántos le objetamos al Señor? Que Saulo era un perseguidor de los cristianos. Pero el Señor respondió a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 9:15-16. Aquí al final podemos apreciar que los padecimientos de todo tipo y el apostolado van de la mano. Ser apóstol de Cristo y sufrir por Cristo fueron dos cosas inseparables. Pablo hizo un recuento a los corintios de cuánto habían sido sus padecimientos como apóstol. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? 2 Corintios 11, 23, 29. Es por este tipo de padecimientos, y padecimientos extremos, ciertamente tanto físicos como mentales, emocionales y espirituales, lo que hizo, entre otras cosas, que el reducido grupo de hombres que fueron los apóstoles tuvieran que haber sido llamados personalmente por el Señor Jesucristo para que cumplieran con este oficio tan sufrido, porque de tener que elegirlo ellos mismos, difícilmente lo hubieran elegido y hubieran preferido que fuera llamado alguien más. Así que, volviendo al llamado del apóstol Pablo, finalmente Ananías accedió a visitarlo. Oró y el Señor le devolvió la vista, se bautizó y comenzó un ministerio público de predicación del Evangelio que llegó a ser, sin lugar a dudas, el más fructífero en la historia de la iglesia. Veamos lo que sucedió. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado.
y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hechos 9, 17, 22. Así que un apóstol era alguien llamado por el Señor para cumplir dicha tarea. Esto nos enseña que uno nunca puede arrogarse títulos como apóstol, pastor, ministro, ni siquiera el simple, aunque honorable título de siervo, porque es el mismo Señor quien elige y llama a cada uno a cumplir con un oficio llamado según su soberana y perfecta voluntad. Por eso pregunto en esta hora: ¿se arroga usted mismos títulos y oficios que el Señor realmente no le ha encargado? ¿Se llama usted mismo con un oficio que el Señor nunca le ha llamado a cumplir? ¿Sigue a personas que nunca han sido convocadas por el Señor para cumplir con el llamado que dicen cumplir por encargo divino? ¿Podremos acaso ser algo que el Señor nunca nos llamó a hacer? ¿Podremos cumplir con tareas que requieren capacidades tan extraordinarias si no contamos con el llamado de Cristo? Bueno, si el Señor le llama a hacer algo, séalo. Aquel Cristo que le llamó le respaldará y le dará todo lo necesario para cumplir eficazmente con el oficio que le encargó. Pero si el Señor no le llama, ¿para qué hacer algo tan difícil si lo esencial que es el llamado de Cristo? ¿Cuál es el sentido de confundirse a uno mismo y a los demás? Y para finalizar, ¿cumplirá el llamado de Cristo para su vida? ¿Sabe realmente cuál es ese llamado? ¿Es necesariamente ser aquello que es o anhela ser ahora? ¿O será algo diferente? ¿Buscará la voluntad del Señor en todos los sentidos de su vida, como lo hizo Pablo y los demás apóstoles? ¿Y será finalmente aquello que el Señor le mandó ser? ¿Vivirá conforme al llamado de Dios para su vida en este día y todos los días de su existencia? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.